Hola, ¿cómo estás, criatura verbal? Yo soy Eric y hoy me dio la gana hablarte de ciencia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Sci-Fi. Espero que te la estés pasando muy bien y espero que estés listo para festejar el día de mañana, el día del amor, ¿no? El día del amor, de la amistad y todas esas cosas. Espero que tengas un plan y si no tienes un plan, déjalo en los comentarios y aquí la comunidad Sci-Fi va a ayudarte a tener un plan para el día de mañana. Estoy seguro que si dejas en los comentarios alguien te va a responder y algo podemos hacer, aunque sea estudiar, ¿no? Ok, eh, el episodio de hoy, como ya habrás visto en el título, es una especie de manual de supervivencia para que las cosas no salgan mal contigo el día de mañana. Y tiene que ver con una historia o con varias historias con las que me he topado de amigos y amigas que en fechas como la que se acerca suelen tener cierto tipo de conductas que pudiéramos considerar problemáticas. ¿Qué tipo de conductas? Pues, por ejemplo, me he topado con amigos y amigas que de pronto se acerca fechas específicas, como la de mañana, y dicen, no sé por qué, pero creo que estoy extrañando un poco a mi ex. Y eso es interesante porque ese amigo o amiga había terminado con su ex pareja debido a que ya no sentía nada o debido a que ya no se la pasaba bien. Pero mágicamente llega el 14, ve a la gente con globos, ve películas, ve promocionales en la calle y dice, "Oh, tengo la necesidad de recaer y volver a marcarle a esta persona". Esto es relativamente normal, por así decirlo, y ahorita vamos a dar una explicación. Pero también hay otras cosas que pasan, como por ejemplo, eh, otro amigo o amiga que termina una relación, empieza a salir con otra persona y esa salida o esa interacción con esa nueva persona no funciona. Y empieza a pensar que quizá no fue buena idea terminar con su ex. Y entonces le quiere marcar y entonces quiere volver a tener lo que tenían antes. Y entonces empieza a buscar a esa persona y termina teniendo problemas, ¿no? Esto también puede ser relativamente normal. Alguien podría decir, bueno, está bien, me buscaba cariño, no le dieron cariño, ahora está triste y busca donde sabía que había eso, ¿no? Pero hay un tercer escenario de un amigo o amiga que se topa, termina una relación porque las cosas ya no están bien, eh, se la vive por ahí siendo feliz con una vida tranquila y un buen o mal día alguna persona le escribe, no su ex, otra nueva persona. Y esta nueva persona le invita a salir y le dice, oye, hay que hacer algo. O le empieza a mandar stickers y memes, le empieza a mandar mensajitos de buenos días, le empieza a decir cosas bonitas, le empieza a halagar y a intentar conocerle para tener una relación. Y lo que hace este amigo o amiga es, se le ponen los ojos negros como los tiburones de Nemo y dice, necesito volver con mi ex. Esto sí es un caso muy raro, ¿no? Y si ustedes no conocen a un amigo o amiga que le haya pasado esto, entonces quizá ustedes son ese amigo o amiga. Aquí la parte interesante radica en el hecho de ¿por qué? Porque si está conociendo una nueva persona, vuelve o está intentando regresar a algo que no había funcionado y después termina arrepintiéndose. Muchas personas suelen ponerle nombres medio esotéricos a esto y le llaman autosabotaje o le llaman falta de amor propio o le ponen un montonal de conceptos un poco ambiguos, un poco extraños, un poco folk
que al final del día no explica nada y hacen que la persona sienta más culpa de la que en realidad debería sentir, como si estuviera haciendo algo mal. Cuando la realidad es que muy probablemente está teniendo una conducta relativamente normal que cualquier organismo vivo tendría en una situación similar a la que está viviendo. Por suerte, las ciencias del comportamiento estudiamos esas cosas, tenemos una especie de respuesta para eso y tenemos por ahí varios estudios que pueden explicar por qué pasan estas cosas. Y tal y como lo viste en el título, te lo explico con peces. ¿Para qué? Para que te quede totalmente claro, para que puedas entender y no sientas culpa por tener estas emociones o estas ideas, y sobre todo para que no seas como los peces que te voy a contar hoy, te prevengas y el día de mañana no cometas una tontería. Va. Antes de hablar de los peces, me gustaría retomar un poquito un fenómeno que en algún momento hablamos aquí en Sci-Fi. Si no sabes de qué estoy hablando, cuando digo condicionamiento operante o cuando digo conducta instrumental, entonces te recomiendo que vuelvas al episodio de las palomas que dirigen misiles, le eches un vistazo y lo entiendas un poquito, porque como dice el buen Mickey Mouse, esta es una herramienta que nos va a servir después, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Si repasamos un poquito, el condicionamiento operante era un cambio en la probabilidad de ocurrencia de una respuesta debido a el cambio en la probabilidad de ocurrencia de sus consecuencias. ¿Qué significa esto? Que si yo hago algo y lo que ocasiona ese algo varía y varía lo que yo hago después, entonces es un proceso de condicionamiento operante. Por poner un ejemplo, si yo veo una serie, le doy play a una serie, me la paso muy bien y eso incrementa la probabilidad de que yo la siga viendo, es un proceso de condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque incrementó la probabilidad de que yo vea esa serie debido a la consecuencia que obtuve por emitir la conducta de darle play, por ejemplo. En un ejemplo más simple, podríamos decir que un día conoces a una persona, la invitas a salir, muy ad hoc con estas fechas, la invitas a salir, te la pasas muy bien y eso hace que la vuelvas a invitar a salir. Te la pasas aún mejor y eso hace que la vuelvas a invitar a salir. Hay un proceso de condicionamiento operante. Hay más procesos implicados, no me vean feo. Yo sé que el amor es complejo, sé que hay de todo ahí, hay cognición, química, cultura, un montonal de cosas, pero la conducta de decirle qué vas a hacer hoy incrementa en frecuencia debido a lo que obtuve por preguntarle qué vas a hacer hoy. Entonces, al menos esa conducta específica, la de invitar a salir, es operante. Es instrumental porque se mantiene por sus consecuencias y covaría con lo que está pasando. Ahora, cuando hablamos de los procesos de condicionamiento operante, habíamos acordado que había tres partes específicas: un estímulo, una respuesta y una consecuencia. Eso implica que si yo aprendo que cierta conducta o cierta respuesta me permite acceder a cierta consecuencia en presencia de cierto estímulo, entonces cada que ese estímulo esté presente, yo voy a emitir la conducta para intentar acceder a ese algo. Volviendo al ejemplo que planteamos en el episodio de las palomas y que estamos planteando aquí, cada que es viernes yo le mando un mensaje a esa persona preguntándole qué va a hacer hoy y esa persona sale conmigo y nos la pasamos muy bien. Eso incrementa la probabilidad de que el próximo viernes yo le mande un mensaje para intentar pasármela igual que el viernes anterior. Mi conducta se está manteniendo debido a sus consecuencias. Y mi respuesta o lo que estoy haciendo es totalmente instrumental, totalmente operante. Es decir, lo hago porque obtengo algo. Ahora, dentro del condicionamiento operante hay un proceso que muchas veces está mal entendido en la sociedad. Y si nunca habías escuchado este término, te lo presento, que es el término de extinción. ¿Qué es la extinción? En un sentido operante. La extinción en un sentido operante implica que si yo emito una conducta para acceder a cierta consecuencia,
en el momento en el que me empiecen a retirar esa consecuencia, entonces mi conducta empieza a disminuir. Y por definición, la extinción implicaría una reducción de la respuesta operante en valores cercanos a cero debido a la ausencia de la consecuencia. O en este caso, la ausencia del reforzador. Si no sabes qué es un reforzador, de nuevo te invito a que veas ese episodio, pero te lo resumo. Un evento que incrementa las probabilidades de que algo pase o de que ocurra una conducta. Por ejemplo, si yo le mando un mensaje a esta persona el viernes y ya no me responde y ya no salimos, a lo mejor yo lo intento el siguiente viernes. Ya no me responde, ya no salimos, lo intento el siguiente viernes. Ya no me responde, ya no salimos y poco a poco lo voy dejando de intentar. Hasta que llega un punto en el que me rindo. En ese momento se dice que se extinguió mi conducta. ¿Sí? Pero la extinción tiene ciertas fases. No las vamos a explicar todas aquí. Si quieren que hagamos un episodio exclusivamente de la extinción y cómo esto puede explicar por qué en ocasiones la gente se pone intensa, déjenmelo aquí en la caja de los comentarios. ¿Qué pasa con la extinción? Yo emito mi conducta y ya no obtengo nada. Yo emito mi conducta y ya no obtengo nada. Yo emito mi conducta y ya no obtengo nada y eventualmente la dejo de emitir. Pero no paso de 100 a 0. Emito mi conducta, ya no obtengo nada. Emito mi conducta, ya no obtengo nada. ¿Y qué hago? Lo intento con mayor fuerza, ¿no? Empiezo a enviar más mensajes, empiezo a escribir, empiezo a insistir. Y ya cuando veo que no obtuve nada, entonces me rindo, acepto la derrota y me voy a dormir. En un mundo ideal eso es lo que pasaría. Y en un mundo no ideal como es en el que vivimos, la conducta se mantiene por mucho tiempo. Esta no es la parte que nos interesa el día de hoy. De nuevo, si quieren, con calma, un día podemos hablar sobre la extinción, sobre la agresividad inducida por extinción y todas estas cosas. Lo que nos interesa el día de hoy es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo ya aprendí que ya no voy a obtener nada? Y no solo eso, si yo ya dejé de responder, pues porque ya no voy a obtener nada. Lo que usualmente pasa es que empiezo a emitir otras conductas distintas y me empiezo a ir a otros lugares distintos. Pero lo que pasa en ocasiones es que esa conducta que ya se había extinguido, esa conducta que yo solía emitir y que ya no emito, vuelve a aparecer. Bajo ciertas circunstancias específicas, vuelve a aparecer. Y aquí es donde tenemos problemas, porque justamente lo que hay detrás de esto es lo que hace, probablemente, que en días como el 14 queramos marcarle a nuestra expareja y tengamos estas recaídas y lo arruinemos de forma apoteósica si estamos conociendo a otra persona. Por eso te voy a dar un manual para prevenirte. Hay un estudio que a mí me gusta mucho de Kuroda y sus colaboradores, por ahí del 2017, está en Behavioral Brain Research, donde utilizando peces ejemplifica esta situación que te acabo de describir en este momento. Y en condiciones controladas en el laboratorio replica esto que te acabo de describir. El hecho de que un animal que ya se había rendido con algo, de pronto vuelva y debido a ciertas circunstancias en el ambiente que le hacen volver. Hay 3 fenómenos en específico que pueden describir este patrón que te acabo de comentar ahorita. Y cada uno de estos fenómenos tiene que ver con los 3 ejemplos que te puse al inicio del episodio. El de nuestro amigo que el 14 extraña a su ex. El de nuestro amigo que cuando lo batea una nueva persona busca a su ex. Y el de nuestro amigo que cuando cuando una nueva persona lo busca, él busca a su ex. Estos 3 fenómenos son las 3 R's malditas del por qué recaemos. Si quieren les pueden llamar la R de recaída. Pero bueno,
que es el restablecimiento, la resurgencia y la renovación. ¿Qué es cada uno de estos fenómenos y cómo se relacionan con la extinción, que es algo que hablamos hace un momento? ¿Qué era la extinción? Reduce la respuesta operante a valores cercanos a cero debido a la ausencia de una consecuencia o de nuestro reforzador. Es decir, si yo ya no obtengo lo que obtenía, empiezo a dejar de responder. Pero bajo ciertas circunstancias vuelvo a responder. Y la primera de esas circunstancias es lo que denominamos como renovación, ¿sí? O renovación contextual para los compas. ¿Qué es la renovación? La renovación implica lo siguiente. Yo aprendí que en cierto contexto yo debo responder de cierta forma y yo accedo a una consecuencia. Por ejemplo, yo aprendí que todos los viernes le escribo a esta persona y termino pasándola bien los viernes. Ahora, si a mí me cambian de contexto a un contexto B y en ese contexto B se extingue la conducta, por ejemplo, yo le escribo un miércoles y no me responde, yo le escribo un miércoles y no me responde, yo le escribo un miércoles y no me responde, voy a dejar de escribirle. Se podría decir que se extinguió mi conducta de escribirle a la persona. Pero ¿qué pasa cuando llega el viernes? Yo lo vuelvo a intentar. ¿Por qué? ¿Por qué volveré a intentarlo si no me respondió? Si ya extinguieron mi conducta. Pues porque me la extinguieron el miércoles y yo aprendí a escribirle en viernes. Esto es lo que se denomina como renovación contextual, es decir, me extinguieron una respuesta en un contexto distinto al cual yo la adquirí y entonces cuando yo pongo un pie en ese mismo contexto, yo vuelvo a responder de la misma forma en la que sabía. En el estudio de Kuroda y sus colaboradores, lo que hizo fue simple. Tenía unos peces cebra, que son como los que estás viendo aquí ahorita, muy bonitos, con rayas, por eso son cebra, y unos dispensadores de comida, como los que estás viendo aquí ahora. Estos pececitos estaban nadando muy felices en su pecera, con los dispensadores de comida arriba, que detectaban su movimiento. Entonces, cada que el pececito pasaba del lado izquierdo del dispensador, un detector de movimiento detectaba, valga la redundancia, que el pececito pasó por ahí y le proporcionaba huevos de camarón, que es lo que comen los peces cebra. Evidentemente, el pececito aprendía esto y desarrolló una conducta operante o instrumental, es decir, aprendió que cada que pasa por ahí le dan huevos de camarón. Entonces empezó a aprender a pasar por ahí, por ahí, por ahí. Y cada que quería comida, se pasaba por ese lado del dispensador. La parte interesante está en el hecho de que cuando esto sucedía, había una luz que iluminaba la pecera. Vamos a imaginar que la luz era de color rojo, es decir, la pecera es color rojo y el pececito aprendió que cuando la pecera estuviera de color rojo, si pasaba por ese lado del dispensador, le daban sus huevos de camarón. Ahí tenemos nuestras tres partes, ¿no? Un estímulo, una respuesta y una consecuencia. En una segunda fase, lo que pasó es que ahora la pecera era de color azul, cambió la luz de la pecera. Y por mucho que el pececito pasara cerca de la zona en la cual el dispensador le daba sus huevos de camarón, ya no le daban nada. Entonces el pececito empezó a extinguir su respuesta. Empezó a reducir la conducta de pasar por ahí a valores cercanos a cero. Se podría decir que terminó extinguiéndose. La parte interesante es que cada que la pecera estaba de color azul, el pececito ni siquiera lo intentaba. Y cada que la pecera estaba de color rojo, entonces el pececito volvía a intentarlo. ¿Por qué? Si el pececito aprendió que el dispensador ya no le iba a dar huevos de camarón, ¿por qué cuando la pecera cambiaba de color volvía a ese lado del dispensador? Renovación contextual. Porque si uno extingue una conducta en un contexto B, pero la adquirió en un contexto A, en cuanto ponga un pie en el contexto A, va a volver a emitir la conducta. ¿Por qué no se extinguió en ese contexto? Porque el estímulo que anticipa la ocurrencia de la consecuencia todavía está.
y el estímulo que anticipa la ausencia de la consecuencia fue otro. Entonces el pececito nunca aprendió que el dispensador no le daba comida. Aprendió que el dispensador más la luz azul no le daba comida. Pero el dispensador más la luz roja probablemente sí. Esto tiene una implicación mucho más oscura y tiene que ver con el hecho de que justamente por eso muchas veces fallan los centros de rehabilitación. Porque extinguen la conducta de craving en las personas usuarias de sustancias en el centro de rehabilitación. Entonces cuando estas personas ponen un pie de nuevo en su barrio, donde solían consumir la sustancia, pues se va hacia arriba la respuesta de craving o de ganas de consumir. Porque no se extinguió en el contexto en el cual se adquirió. Eso es terrible, es muy duro, pero pasa. Y justamente por eso muchos programas de rehabilitación suelen fallar, porque no toman en cuenta esto. ¿Cómo se relaciona esto con tu amigo que le marca a su ex? Pues tu amigo aprendió que por mucho que le escriba, ya no va a tener la relación que tenía antes, pero no lo aprendió un 14 de febrero. Lo aprendió otro día. Lo aprendió un 21 de enero, lo aprendió un 7 de febrero, pero no el 14. Tu amigo necesita extinguir la conducta el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque es un contexto asociado con el romanticismo, con interactuar con la pareja y con hacer muchas cosas que las parejas hacen el 14 de febrero, ¿no? Tu amigo necesita extinguir esa conducta ese día, no los demás días en los cuales no pasa la gran cosa. Porque cada que se presente el contexto en el cual él solía tener estas conductas románticas, va a volver a tener las ganas de hacerlo, a menos que extinga la respuesta. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestro amigo? Anticiparnos. O una de dos, o evitar que ocurra ese contexto. Por ejemplo, no podemos evitar que ocurra el 14 de febrero, pero sí podemos evitar que nuestro amigo vaya a ese café donde solía ir con esa persona. No podemos evitar que exista el 14 de febrero, pero sí podemos evitar que nuestro amigo escuche esa canción que escuchaba con esa persona este día. Y, eventualmente, podemos hacer que nuestro amigo aprenda que este día, o ese café, o esa canción ya no son predictores de la ocurrencia de la interacción con su ex. Pero toma tiempo, toca reaprenderlo. El segundo de los fenómenos es el restablecimiento. ¿Qué es el restablecimiento? El restablecimiento implica una respuesta que se extinguió, ya llegó a valores cercanos a cero y después me entregan un reforzador. Me entregan la consecuencia que solían entregarme, aun cuando yo no haya emitido la conducta. ¿Qué va a pasar? Dado que yo ya había aprendido que no iba a ocurrir, si un día de repente ocurre, ¿qué voy a hacer yo? A lo mejor tengo que volver a intentarlo. Y lo vuelvo a intentar. Porque está la consecuencia asociada con emitir esa conducta. Entonces, esa consecuencia probabiliza que vuelva a emitir algo que ya había dejado de emitir antes. Por ejemplo, en el ejemplo de nuestro amigo, le escribió su ex, no pasaba nada, le escribió su ex, no pasaba nada y extinguió la conducta. Este amigo superó a la persona, entre comillas, y de pronto, un buen día, una persona, no necesariamente la ex, que puede ser la ex, y si es ahí, estamos perdidos, pero una persona le manda un mensaje bonito. Esa era la consecuencia que obtenía al interactuar con su ex. Entonces volvió a obtener la consecuencia que obtenía por emitir la conducta de escribir. ¿Y qué va a hacer mi amigo? ¿Empezar una nueva relación sana con esta nueva persona? No, le va a escribir a su ex. ¿Por qué? Porque es la conducta que sabía que le permitía el acceso a esto. No conoce otra. Entonces, cuando obtenga esta consecuencia, en este caso el cariño, va a emitir la única conducta que conoce, que es buscar a su ex. En el estudio de Kuroda y sus colaboradores, lo que hicieron fue, estaba el dispensador de comida, pasaba el pececito por un lado del dispensador y le daban sus huevos de camarón. Eventualmente extinguieron la conducta de
pasar por ese lado del dispensador, es decir, por mucho que pasara el pececito por ahí, ya no le daban huevos de camarón y eventualmente el pececito dejó de intentarlo. Un buen día, sin que estuviera programado y sin que el pececito pasara por ahí, ¡pa! Cayó un huevo de camarón en la pecera. El pececito lo probó, se le pusieron los ojos como los tiburones de Nemo y dijo, necesito volver a ese dispensador, y volvió a pasar por ahí. Eso es restablecimiento. Una respuesta que previamente se había extinguido vuelve a ocurrir debido a la entrega de la consecuencia independiente de la respuesta. Si ese pececito ya no quería pasar por el dispensador y un buen día le avienta un huevo de camarón, va a querer volver a pasar por ese dispensador. ¿Por qué? Porque es la única conducta que conoce. No conoce otra forma de alimentarse ese pececito. Entonces, va a ser lo único que sabe para seguir adquiriendo eso. ¿Qué pasa con nuestro amigo? ¿Cómo podemos ayudarlo? Nuestro amigo vuelve con su ex porque es la única conducta que conoce. Eso implica que la cura para esto es que conozca otras conductas. Si una persona le guiña el ojito a mi amigo y mi amigo tiene ganas de escribirle a su ex, porque es la única conducta que conoce, es un gran momento para decirle, detente amigo, respóndele a esa nueva persona. Y si le responde, y esa persona le guiña otro ojito, y nuestro amigo le responde, y esa persona le guiña otro ojito, entonces nuestro amigo ahora está adquiriendo un nuevo patrón conductual. Y está aprendiendo una nueva forma de obtener lo que solía obtener, que es cariño, atención, sexo, cuidado o lo que sea que obtuviera en esa relación pasada. Y ya no se va a ver tentado a buscar a su ex porque ya está obteniendo algo similar, pero de una forma totalmente diferente. Esto, el restablecimiento, por ejemplo, suele ser especialmente importante en personas o animales que han tenido mucho entrenamiento con solo una clase de respuesta. Por ejemplo, en los pececitos de Kuroda, era lo único que sabían, porque crecieron en ese ambiente y solo sabían una forma de adquirir alimento. Entonces, si de pronto les lanzábamos alimento, emitían la única conducta que conocían, que es acercarse al dispensador. Pero si estos pececitos, o por ejemplo, si cambiamos a estos pececitos por un pececito que vive en el mar, van a intentar otras cosas. ¿Por qué? Porque saben hacer otras cosas. ¿Cómo se aplica esto a nuestro amigo? Si nuestro amigo nunca ha tenido pareja, más que su ex, o si nuestro amigo lleva 10 años con su ex, el día en el que alguien le dé cariño de nuevo, va a emitir la única conducta que conoce, que es hablar con su ex. Por eso tenemos que estar previniendo a nuestro amigo y decirle, detente por favor, respóndele a esa persona, inténtalo con esa nueva persona. Y eventualmente va a adquirir una nueva respuesta. Y último de los fenómenos, que es la resurgencia. ¿Qué es la resurgencia? En el estudio de Kuroda, lo que hizo fue, sus pececitos cebra aprendieron a alimentarse en un lado del dispensador, aprendieron que del lado izquierdo del dispensador siempre había huevos de camarón y eventualmente empezaron a adquirir la conducta operante de pasar por ahí. Después de varios intentos, después de varias sesiones donde la conducta estaba completamente estable, Kuroda puso sus pececitos en extinción, es decir, dejó de darles huevos de camarón. Su conducta se empezó a extinguir hasta valores cercanos a cero y los pececitos dejaron de intentarlo. Esto es un proceso de extinción del libro. La parte interesante es que no solo extinguió su conducta de pasar por ese lado del dispensador, también empezó a hacer lo que denominamos como reforzamiento diferencial de conductas alternativas. ¿Qué significa esto? Que del otro lado del dispensador, del lado derecho, le empezó a dar huevos de camarón. Es decir, no solo extinguió el lado izquierdo, sino que empezó a reforzar el lado derecho. Y los pececitos, entre más dejaban de pasar por el lado izquierdo, más empezaban a pasar por el lado derecho. Aprendieron que ya no había comida del lado izquierdo, extinguieron la respuesta, y aprendieron que ya había comida del lado derecho. Reforzaron esa respuesta, ¿no? Y empezaron a adquirir de forma consistente la conducta de pasar por ese lado. Hasta aquí todo bien. Los pececitos aprendieron una nueva conducta.
Aquí es donde viene la parte importante. En una tercera fase, Kuroda dejó de darles huevos de camarón. Y eso implica que por mucho que pasaran por el lado derecho, ya no podían obtener huevos de camarón. ¿Qué creen que hicieron los pececitos? ¿Aceptaron solemnemente su derrota y dijeron, se acabó, ya no va a haber huevos de camarón? No, se fueron al lado izquierdo. Se fueron al lado que conocían, al lado que sabían que en algún punto de su historia les dio comida. Y esto es la resurgencia. Cuando una respuesta operante se extingue y otra respuesta se empieza a reforzar, si la segunda respuesta se pone en extinción, el animal va a recuperar la respuesta que originalmente se había extinguido. ¿Cómo aplica esto para nuestro amigo? Nuestro amigo pasaba mucho tiempo hablando con su ex, empezó a extinguir esa conducta y de pronto conoció a una nueva persona. Esta nueva persona empezó a reforzar su conducta, una nueva conducta, nuestro amigo se la pasaba muy bien y un día termina con esta persona. O salir con esta persona no funciona porque no eran compatibles. ¿Qué va a hacer nuestro amigo? ¿Aceptar la soledad solemnemente? No, va a volver a hablar con su ex. Cuando esta nueva persona lo termine, va a buscar a su ex. ¿Por qué? Al igual que el fenómeno pasado, porque es lo que conoce. Si la alternativa A ya no me da nada, la alternativa B me daba mucho, y la alternativa B me empieza a dejar de dar, yo vuelvo a la alternativa A. ¿Cómo podemos evitar que nuestro amigo vuelva a la alternativa A? Teniendo alternativa C, D, E y F. Es decir, si en nuestro amigo no resulta la alternativa B, pero C también le da, D también le da y E también le da, nunca va a volver a la alternativa A. Porque tiene más fuentes de reforzamiento. Tiene más formas de obtener lo mismo. Y ojo, no me estoy refiriendo a que tengan la capillita y la catedral. Que pueden hacerlo si quieren, en Sci-Fi no juzgamos, pero no vamos a recomendar eso porque les va a meter en problemas. Puede tener otras cosas que hacer. Hay más de una forma de obtener amor, hay más de una forma de obtener cariño. Y tener una relación estable y monógama con una persona no es la única forma de sentirse querido. También puedes tener familia, amigos, hobbies, pasiones y un montonal de cosas que van a hacer que si la alternativa B no funciona, no vuelvas a la alternativa A. Si por ejemplo tienes un gran grupo de amigos con los que te juntas todos los viernes a tomar una cerveza y alternativa B no funcionó, es más probable que le marques a tus amigos a que le marques a tu ex. Por eso son tan importantes las redes de apoyo, por eso es tan importante el amor en todas sus formas, no solo el amor de pareja, que sí lo es y es hermoso, pero es importante tener en cuenta esto. Una vida saludable, tanto para un pez como para un ser humano que está a punto de cometer una tontería el 14 de febrero, se alimenta de múltiples redes de apoyo. No solo de una sola alternativa ni de una sola actividad. Entonces ténganlo en cuenta, para que vayan formando buenas redes, para que ayuden a sus amigos, para que los cuiden y para que eviten que cometan una tontería este 14 de febrero. ¿Sí? Espero que este episodio les haya servido, espero que se la pasen muy bien mañana, que disfruten del amor, de la amistad y de todo lo que venga y que tengan un gran fin de semana. Nos vemos. Ok, este es el Anchor y voy a ser un poco rápido porque sé exactamente qué quiero recomendar porque lo he tenido en la cabeza toda la semana. Dos cosas. La primera es un álbum de una de mis nuevas bandas favoritas. El año pasado me hice la promesa o intenté, más bien, conmigo mismo hablé e hice un compromiso de escuchar mucha más música en español, porque hay mucha música en español muy buena y muchas veces no la escucho. Y me volví muy fan de una banda española que se llama Viva Suecia. Esta banda tiene un álbum
que salió hace un par de años, que se llama El amor de la clase que sea. Y es una joya este álbum. Escúchenlo completo. Si quieren saber más o menos de qué va Viva Suecia, es una especie de rock pop con sintetizadores. De hecho, sus primeros álbumes son más tirados al post-punk, pero eventualmente empezaron a ser más felices y a disfrutar de la vida y se volvieron más alegres. Este álbum, El amor de la clase que sea, es una especie de punto medio, donde aún son lo suficientemente oscuros para ser muy interesantes y lo suficientemente alegres como para que te pongas feliz al escucharlos. Entonces, escuchen este álbum, es muy bueno. Y hay por ahí dos canciones que me parece que les pueden cambiar la vida. Si ustedes saben de qué canción estoy hablando, déjenlo en la caja de comentarios. Les prometo que les voy a responder y les voy a decir si sí o si no. La segunda cosa que me gustaría recomendarles es un anime que estoy viendo en este momento, que está en emisión, que se llama The Darwin Incident, o el incidente de Darwin, o el incidente Darwin, algo así. Y básicamente se trata de un científico loco, como no puede ser de otra forma, que consigue generar un organismo que es una cruza entre humano y chimpancé. De hecho le llaman humancé. Y tiene ciertas características este organismo. Habla y todo, es muy inteligente, muy inteligente, pero también es fuerte como un chimpancé y tiene ciertas conductas muy particulares. La parte interesante es que este anime constantemente, o un tema constante en el anime, es el veganismo. Y me parecen interesantes los puntos de vista porque pareciera que el autor intentó plasmar en el anime el espectro de opiniones que puede tener una persona con respecto a un tema. Es decir, están veganos súper radicales, están veganos súper amables, están veganos medio tibios, que están no sé si sí o si no, están veganos por moda, están veganos que en verdad creen en lo que hacen. Y es un tema recurrente en la serie. Y aún así no es una serie sobre veganismo, es una serie sobre los animales y la humanidad y ese tipo de cosas. Aún no les puedo decir que es una gran serie porque solo van 7 episodios y está en emisión en este momento y lo pueden ver en Prime. Pero sí les puedo decir que me sorprendió bastante porque empezó siendo muy amigable y predecible y en el último episodio que salió la semana pasada las cosas se salieron de control y estoy un poco sorprendido con ello, así que échenle un vistazo. O si lo están viendo, díganme si les provocó la misma incomodidad que a mí el último episodio. Póngamelo en la caja de los comentarios y si la siguen viendo conforme vaya saliendo, podemos ir hablando sobre ella. Eso es todo por hoy. Gracias por asignar su tiempo a Sci-Fi. Y no se olviden de darle like, de compartir, de decirle a todas las personas que Sci-Fi existe, porque la realidad es que al canal le ayudaría bastante que mucha gente se suscribiera. Este es un canal sin fines de lucro, solo es para divulgar ciencia, entonces entre más gente se suscriba, más gente sabe de ciencia y más gente puede evitar que sus amigos le marquen a su ex el 14, ¿sí? Y también a quienes son estudiantes o quienes no son estudiantes, para todo el mundo, ya saben, miércoles a las 3 de la tarde hacemos live streamings para hacer sesiones de estudio. Nos sentamos 2 horas a estudiar, escuchando post-rock y intentamos comprometernos a no levantarnos en esas 2 horas. Para empezar a generar un hábito, porque estudiar es muy poderoso y si podemos adquirir ese hábito lo antes posible, mejor. Vamos a hacer de este mundo un lugar mejor. Cuídense mucho, disfruten su 14 y nos vemos pronto.